Vamos con la noticia en Colombia, porque sigue siendo el decreto que derogó el presidente Gustavo Petro para bajarle el salario a los congresistas. Esa sigue siendo la noticia y la discusión jurídica. Ese decreto que derogó el presidente Gustavo Petro salió porque el Consejo de Estado en un momento dado había declarado la nulidad de dos primas de los congresistas. Una, la prima de localización, y otra, la prima de vivienda y la prima de salud. El ponente de esa decisión en su momento en el Consejo de Estado fue el exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren, además expresidente de esa corporación, y está con nosotros en la línea. Exmagistrado Gómez Aranguren, bienvenido. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio al mediodía. Un saludo muy especial, Camila y compañeros del grupo. Adelante. Exmagistrado, pues preguntas muchas, porque obviamente los colombianos que criticaban el sueldo elevado de los congresistas, pues se ponen muy contentos con la decisión que conocimos ayer por parte del ministro de Hacienda y del presidente Gustavo Petro de eliminar una prima del salario de los congresistas que les reduce en 16 billones de pesos aproximadamente su salario a partir de la próxima legislatura, es decir, a partir del próximo 20 de julio. Eso tendrá que llegar al Consejo de Estado sin lugar a dudas, pero como usted fue ponente de esas primas que se cancelaron y que se derogaron en su momento, que generó el decreto de Juan Manuel Santos, que fue el decreto que derogó el presidente Gustavo Petro, ¿usted ve que esto que hizo el mandatario el lunes se va a caer en el Consejo de Estado? Pues independientemente del criterio de los compañeros del Consejo de Estado, que en este momento ejercen esa labor, el análisis muy superficial, desde luego, del decreto producido por el Gobierno Nacional, da a entender que dicha determinación se enmarca dentro de las cánones constitucionales y dentro de las facultades que tiene el Gobierno Nacional para producir decretos reglamentarios, entre otros aspectos, en lo relacionado con la fijación de los salarios de los empleados públicos, principalmente el de los funcionarios de los cúpula de los altos poderes del Estado. O sea que, por competencia, podríamos afirmar que el Gobierno Nacional está dentro de la competencia que le es propia. Pero entonces le pregunto, exmagistrado, usted dice, ¿sí tiene el Gobierno Nacional la competencia para quitarle esa prima a los congresistas y reducirle el salario a los legisladores? Sin embargo, quienes la han venido criticando porque dicen que jurídicamente no es acertado hacerlo, mencionan que los salarios de otros funcionarios del Estado están ligados al sueldo de los congresistas. Ejemplo, los magistrados. ¿Qué pasaría con esta decisión que tomó el presidente frente a esos otros salarios que tienen como una especie de indexación al salario de los legisladores? Hay un principio dentro del cual la fijación de los salarios de los servidores públicos en los cargos cúspide se limitan en función de lo que devenga un congresista, que es lo que devenga el presidente de la República y lo que devenga los magistrados de las altas cortes. Obviamente, cada decreto para desarrollar la ley cuarta del 92 en lo que concierne a la determinación del salario de los altos cargos del Estado, se condiciona a los congresistas. Entonces, bajo esa óptica, podríamos concluir que efectivamente eso afecta al presidente de la República, desde luego, y también a los magistrados de las altas cortes, e implica una reducción salarial. En ese orden, los decretos que se deben expedir para regular las primas y emolumentos y remuneración del Poder Judicial, pues estaría implicado en términos de dependencia o de efecto colateral por este decreto al que nos referimos. Doctor Aranguren, antes de esta entrevista hemos observado otros salarios de otros funcionarios públicos que son muy altos, pero son muy altos porque adicionalmente al salario base pues hay un montón de privilegios, de adición de primas, y le quería consultar si no hay ningún tipo de freno o de límite en el Estado. Vemos personas que su salario base es 30 millones pero terminan devengando 80 de manera total. No existe límites a sumarle tantas cosas al salario base de un funcionario.
Desde luego los salarios de los altos funcionarios del Estado son compuestos, o sea que el salario básico podríamos fijarlo, se fija más o menos en 11 o 12 millones. Sin embargo, bajo la nomenclatura de primas y reconocimientos y otro tipo de denominaciones, pues se terminan ganando lo que se devenga el año pasado, que son como 55.700.000 pesos. También hay unos descuentos que bajan lo que realmente reciben estos funcionarios en un 20% más o menos. Sí. Entonces, la operación matemática que hay que realizar es en torno a cómo se impacta esos porcentajes en lo que realmente recibe el servidor público. Sí. Así las cosas, las competencias del presidente por la ley marco, la ley cuarta del 92, que establece esta potestad legítima para fijar año a año los salarios de los servidores públicos, pues implica un ejercicio puramente matemático en torno a primas, a salarios básicos, a reconocimientos por localización, etcétera. Es magistrado. De hecho, señor. Perdón, es magistrado Gómez Aranguren. Mire, es que hay un tema procedimental que es muy importante y no es un asunto menor. Es decir, le toca a los consejeros de Estado pronunciarse sobre este tema del decreto, siendo ellos parte afectada de la decisión de lo que está competente en el decreto. ¿Cómo proceden en ese caso los consejeros de Estado? ¿Se declaran impedidos? Es decir, porque un congresista no puede legislar en causa propia. En este caso, ¿cómo procederían los consejeros de Estado? ¿Deberían declararse impedidos para que unos consejeros ad hoc tomen la decisión? ¿O eso cómo se resuelve, magistrado Gómez Aranguren? Muy sencillo. Para cuando se trata de tomar decisiones que afectarían al juez en una materia determinada, hay un sistema, una estructura de conjueces, que son personas del común, obviamente juristas bien catalogados, y ellos se encargarán de definir el estudio correspondiente. O sea que, de hecho, cuando una sentencia tiene impacto en un interés individual de quien va a ejercer la judicatura, ese magistrado o juez no puede tomar determinación porque está en una situación de incompatibilidad. Esta es la figura de los jueces. Ex magistrado, ¿usted podría recordarnos por qué se dio esta prima especial bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, que es la que está quitando hoy el gobierno de Gustavo Petro? Porque no está afectando ni el salario base, como usted no lo explicaba, ni tampoco los gastos de representación que ascienden a unos 22 millones de pesos. ¿Por qué se entregó esta prima? ¿Cuál fue la argumentación a la justificación del gobierno Santos para darle este dinero extra a los legisladores? En el campo del servicio público existe pues la necesidad de colocar a los servidores públicos en términos más o menos coherentes con los monumentos que se devengan en el sector privado, a fin de que las personas que se interesan por ocupar tales dignidades pues se sientan en equilibrio con los salarios que se devengan en el sector privado. Entonces, en principio, la idea es hacer competitivo la función pública en lo que corresponde a los altos cargos del Estado, frente a las variables de costo de vida, variables del comportamiento de la economía, y desde luego la idea es que las mejores cabezas, los mejores profesionales sean vinculados a la función pública. Esa es más o menos la lógica que inspira la fijación de los salarios. Pero desde luego, compañeros, los rubros de los salarios que fija el Estado, dentro de estos factores, tanto económicos como desde la parte de la competitividad y desde la parte del presupuesto de la función pública, no genera derechos adquiridos, lo cual implica que el gobierno nacional, a través de decretos reglamentarios de ley cuarta, tenga una amplitud lógica razonable para hacer amplitudes o restricciones en el nuevo salarial que se venga. O sea que ahí no hay derechos adquiridos, hay un procedimiento que hay que seguir, hay que constatar las fuentes desde el punto de vista económico, las finanzas del Estado, y sobre esa razonabilidad es que se expiden
los decretos reglamentarios de ley cuarta para fijar las asignaciones de los servidores del Estado de función pública. Eso que usted acaba de decir al finalizar, ex magistrado, me parece muy importante. No son derechos adquiridos. Las personas nombradas en el gobierno no tienen un contrato laboral como tal con derechos adquiridos, que era la preocupación que usted tenía, Oscar, sobre los congresistas, que claro, qué pasaba si un congresista se reelegía y le bajaban el sueldo. No es un derecho adquirido ese sueldo y esa remuneración que está teniendo hasta el momento. Ex magistrado del Consejo de Estado y expresidente del Consejo de Estado, doctor Gustavo Gómez Aranguren, gracias por habernos atendido y darnos claridad sobre esta discusión. Un abrazo, muchas gracias. Un saludo especial. Mire, de los juristas, el doctor Gómez Aranguren, que no ha salido a decir que esto es tan descabellado jurídicamente por parte del gobierno nacional. Y hay un dato curioso, ¿sabe usted que el doctor Gómez Aranguren iba a ser secretario jurídico de la presidencia? ¿Usted se acuerda que en una entrevista que nos concedió a nosotros, sí, señor, cuando hablamos de los famosos pasaportes, él iba a ser el secretario jurídico de la presidencia? Hubiese sido un buen secretario jurídico, sin duda alguna, porque es una persona muy preparada, un jurista de quilates, el doctor Gómez Aranguren. Hay algo que dijo el doctor Aranguren, Camila, terminó la entrevista, y es como esa idea de que de cierta manera la puedo compartir, de hacer competitivos ciertos salarios en el sector público para que muy buenos profesionales se vayan al Estado, pero la comparación ahorita, Ana Cristina, que toca el tema de la desigualdad, a mí me parece muy notable, y es un dato que quería adicionar en este informe del Observatorio Fiscal que le traje en la mañana. Vea, el Observatorio Fiscal coge todos los salarios de los empleados públicos de nómina, no contratistas, empleados públicos, y pone un promedio. Claro, van a decir, oiga, es que tal se gana salario mínimo y otro se gana 90. No, es un promedio. Datos del 2024, por lo cual sería más alto hoy, pero lo voy a leer, Camila, de 2024. El funcionario público promedio se gana 7.4 millones. Esto es de 2024. Y la mediana, que usted recordará, no sé si se acuerda que la mediana en estadística es el número que está exactamente la mitad en una distribución de datos. Entonces cogemos todos y la mediana es 4.8 millones de pesos. ¿Por qué hago esta comparación? Porque vamos al sector privado y esto es mucho, mucho, mucho más alto que el sector privado. Es decir, trabajar en el Estado, no siempre, porque habrá gente que la pase mal. Es buen negocio. Pero no solamente, tiene mucha estabilidad, no pierde con la inflación y usted gana mucho más en promedio que sobre todo el sector informal. Entonces, a veces que los funcionarios públicos que se quejen también miren del otro lado al resto de colombianos cómo les toca y cómo les va en el sector privado, que se gana mucho menos y además lo pueden votar del día a la mañana. Y por eso es que da una furia cuando uno va a hacer una vuelta ante una entidad pública y vea que no hay nadie, o que lo tratan a uno como un zapato, o que se demoran, están hablando por teléfono, tomando tinto, y uno dice, pero señores, es que ustedes son empleados del Estado, es decir, empleados de todos los ciudadanos, tienen una cantidad de prebendas que no tenemos otros empleados del sector privado, y no hacen su trabajo de la mejor manera. Ojo, no digo que todos, porque hay muchos trabajadores del Estado que de verdad hacen su trabajo muy bien, pero que no nos vengan a decir que es un sacrificio. Y algunos los explotan y lo que sea, pero por el término, Jennifer, que creo que usted está a punto de hablar, en el sector informal el salario promedio es menos de un salario mínimo. Entonces, un poco metámosle proporción y dimensión a las cosas cuando hablamos del funcionario público respecto al resto del país. Sí, claro, pero también hay que pensar que los salarios públicos los estamos pagando todos. El ex magistrado Gómez Aranguren nos dijo una cosa muy importante, y es que las cabezas que más piensan pues tienen que tener un salario superior. Y no solamente esto, sino que hay personas que tienen unos cargos de un riesgo impresionante. Es decir, si uno se pone a mirar los cargos que tienen, por ejemplo, magistrados de altas cortes, generales de la República, o sea, y no es solamente el riesgo mientras se ejerce el cargo, sino después de ejercer el cargo. Entonces, sí, claro, se compara con el sector privado y digamos hay unos cargos que son supremamente distintos y que ganan unos salarios que son desproporcionados, pero hay unos salarios altos de que yo ahí sí los quiero defender, en el sentido de que hay trabajos muy difíciles y que además ese riesgo con el que queda para toda la vida, quedan con un riesgo laboral de haber ejercido un cargo para toda la vida. Pues ahí está la discusión sobre los salarios de los congresistas. ¿Qué va a pasar? ¿Se caerá o no se caerá esta decisión en el Consejo de Estado que tomó el gobierno nacional? Una interesante discusión jurídica que tendrá